Bienvenidos, guerreros de la mitología. Hoy desentrañaremos la historia del dios que forjó leyendas, Tyr, el dios de la guerra nórdico. Tyr es uno de los dioses más antiguos del panteón nórdico. Su nombre significa dios de la guerra en nórdico antiguo. Miembro destacado de los Aesir y patrón de guerreros y héroes mitológicos. Tyr es el dios de la guerra, la justicia y el orden. Se le invocaba para la protección en la batalla y se le consideraba un protector de los débiles y los oprimidos. La leyenda más famosa de Tyr es la de su sacrificio para aprisionar al lobo Fenrir. Fenrir era un lobo gigante que había sido profetizado que mataría a Odín durante el Ragnarok. Los dioses decidieron atar a Fenrir para evitar que esto sucediera, pero el lobo era tan fuerte que nadie podía hacerlo. Según la Edda poética, los dioses estaban preocupados por el crecimiento de Fenrir. El lobo era tan fuerte que se temía que pudiera destruir el mundo. Los dioses decidieron atarlo para evitar que esto sucediera. Los dioses primero intentaron atar a Fenrir con una cadena de hierro. Sin embargo, Fenrir se rompió la cadena con facilidad. Luego, los dioses intentaron atar a Fenrir con una cadena mágica hecha por los enanos. Sin embargo, Fenrir también se rompió esta cadena. Los dioses finalmente decidieron que la única manera de atar a Fenrir era con una cadena que él mismo no pudiera romper. Los enanos crearon una cadena mágica llamada Gleipnir. La cadena estaba hecha de ingredientes imposibles, como el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, los nervios de un oso, la respiración de un pez y el sudor de un pájaro. Los dioses llevaron a Fenrir a una cueva y le pidieron que se dejara atar con Gleipnir. Fenrir sospechaba que los dioses estaban tratando de engañarlo, pero aceptó el trato. Los dioses ataron a Fenrir con Gleipnir y le pusieron un collar de hierro llamado Dromi. Fenrir intentó liberarse, pero la cadena era demasiado fuerte. Finalmente, el lobo se dio cuenta de que había sido engañado y mordió la mano de Tyr. Tyr perdió su mano, pero los dioses habían logrado su objetivo. Fenrir estaba atado y no podía causar ningún daño. Imagina sacrificar algo tan valioso por el bien de los dioses. Tyr lo hizo, sellando su destino y el de Asgard. Además de su batalla con Fenrir, Tyr también participó en otras batallas legendarias. En una batalla contra los gigantes, Tyr derrotó a un gigante llamado Vitus. También participó en la batalla de Ragnarok, donde luchó contra el gigante Surtur. Tyr es un dios complejo y fascinante que representa algunos de los valores más importantes de la mitología nórdica. Su sacrificio para aprisionar al lobo Fenrir es un ejemplo de su valentía, su compromiso con la justicia y su dedicación a proteger el mundo. Descubramos el oscuro juicio que enfrentó Tyr, desafiando incluso a sus propios hermanos divinos. ¿Héroe o traidor? Cuando los dioses se prepararon para el Ragnarok, Fenrir el lobo gigante se liberó de sus ataduras y mató a Odín. Después del Ragnarok, Tyr fue juzgado por los dioses por su papel en la traición de Fenrir. Los dioses argumentaron que Tyr había sido imprudente al ofrecer su mano como garantía del acuerdo con Fenrir. Tyr, por su parte, argumentó que había actuado para proteger al mundo de una amenaza terrible. En última instancia, los dioses decidieron perdonar a Tyr. Sin embargo, lo obligaron a llevar una mano de madera por el resto de su vida. Tyr es más que una deidad, es la personificación viva de la runa, un símbolo que tenía gran importancia en los alfabetos rúnicos. En estos antiguos escritos, a menudo trascendía la mera escritura, adquiriendo una aura mágica. En el siglo IV, Tyr debutó como TYZ en el escenario del alfabeto, se reinventó a lo largo de los siglos, haciéndose llamar Tyr, y hasta Tib en la mitología anglosajona. En la mitología anglosajona, es conocido como Tib. Desciende del teónimo protogermánico Toas, que básicamente significa Dios. Tyr es comparado con Marte, el dios de la guerra del panteón romano. La conexión con Martes es tan fuerte que en muchos idiomas, el día recibe su nombre en honor a este dios guerrero. En inglés, martes es Tuesday, proveniente del antiguo Tued, que es básicamente el día de TW. Si anhelas más historias épicas como la de Tyr, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima aventura.